pues por seguir el horario y sin más, bienvenidos, benvinguts, benvingudes. Anem seguint amb l'horari y vamos a comenzar con la primera de las sesiones de Conversaciones a tres. Lo primero y más importante, presentar al elenco de invitados que tenemos. Voy a empezar aquí pues, con la doctora Carmen Rosa García Ruiz. No quisiera dejarme nada, así que lo voy a ir comentando. Ella es titular de la universidad en el área de conocimiento de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Málaga. Es la IP del Grupo de Investigación en Educación Social y Ciudadanía, EduSoc. Fue la presidenta de AUPICS desde el abril del 2014 hasta el 2018. Actualmente es la directora de REDICS, la revista de investigación en didáctica de las ciencias sociales, de la Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de Ciencias Sociales, y lo es desde el 2017. Y además, de alguna manera, sus líneas de investigación están centradas en educación para la ciudadanía democrática y educación en la memoria histórica y democrática. Muy bienvenida, Carmen. Gracias. Muy bien, prosigo con el doctor Antoni Santiesteban. Como ya ha avanzado en la presentación previa nuestra decana, simplemente comentar que a él le gusta mucho y enfatiza siempre que él es maestro de primaria y de secundaria, por lo tanto él esta dimensión la mantiene muy viva y es profesor en la Universidad Autónoma, es el IP de GREDICS y además de diversos proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Ha sido vicedecano de Calidad e Innovación, director del departamento y también fue presidente de la AUPICS. Tiene además, como ya han dicho anteriormente, más de 400 publicaciones sobre didáctica de las ciencias sociales y educación para la ciudadanía. Molt benvingut, doctor Santiesteban, y continúo amb la Roser Canals. Si me lo permiten, iré alternando las dos lenguas y así todos nos sentiremos muy cómodos. La Roser Canals actualment és professora de Ciències Socials a l'Institut Escola Els Pinatons i alhora és professora aquí a l'Autònoma com professora de Didàctica de les Ciències Socials, especialment amb el grau d'Educació Primària. A més d'estar a l'escola i d'estar visquent l'escola en la primera línia, tanmateix, ella té també en la seva trajectòria i en la seva experiència prèvia haver estat en la inspecció educativa. Havia estat com inspectora d'educació en els serveis territorials del Vallès Occidental. Molt bona tarda y molt benvinguts. Muchas gracias. La dinámica que seguiremos es que primero vamos a tener una pregunta de carácter general que nos va a permitir sentar un poco el punto de partida, el contexto sobre la temática, y después habrá una pregunta específica para cada uno de ustedes que de alguna manera enlaza con su trayectoria y con su experiencia tanto profesional como académica. Entonces, la primera pregunta, bueno, de entrada aquí tienen a los ponentes, yo me he anticipado, pero aquí les tienen a cada uno de ellos. Y sin más, empezamos con la primera pregunta, que és una mica el punt de partida que ens posa a tots tres en la base de la temática. La temática, como pueden ustedes ver, la temática es cambios y continuidades en la enseñanza de las ciencias sociales. Evidentemente hablamos de cambios y continuidades en estos 20 años que llevamos haciendo las jornadas. Y sin más, empiezo con la primera pregunta. Pregunta común para todos los ponentes, ¿de acuerdo? ¿Qué podríais, en cada caso, destacar algún cambio o alguna continuidad en los últimos 20 años en la enseñanza de las ciencias sociales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por estar aquí nuevamente un febrero más caluroso de lo habitual. Mucho más. No he estado en todas las jornadas, pero sí en muchas de ellas, invitada por Joan, por Santi, por Neus, por todo el grupo GREDICS, y siempre es un placer volver y hacerlo en una ocasión como esta, que en un 20 aniversario, pues mucho más. Este formato me ha creado muchas tensiones internas, lo cual es bueno, porque resumir
20 años en algún cambio y en alguna continuidad es una tarea titánica. Es más, creo que no voy a poder hacerlo. Pero brevemente... Tendremos después un turno donde podréis interaccionar. Exacto. Y podrás añadir todo lo que consideres. Exacto. Yo diría que en estos 20 años el cambio ha sido abismal, sobre todo desde la percepción de quienes formamos parte del área de conocimiento. Pero no podemos tener certezas acerca de que haya cambiado tanto como el área de conocimiento la enseñanza de las ciencias sociales. Yo diría que incluso hay más continuidades que cambios, a pesar de que no tenemos estudios ni investigaciones longitudinales que nos digan cuál es la situación de la enseñanza de las ciencias sociales en todas las etapas educativas. De hecho, estamos viviendo y experimentando durante estos 20 años distintas reformas educativas que están impulsadas casi siempre por políticas educativas de carácter global, indicadas por la OCDE, como fue en su momento la introducción de las competencias, pero difícilmente podemos decir que sabemos con certeza qué es lo que ocurre en la escuela. No tenemos esos estudios. Quizás con las pruebas PISA sabemos algo de las matemáticas que se enseñan y la lengua, pero de las ciencias sociales no podemos tener una visión global. Lo que sí sabemos es que la escuela cambia, y cambia principalmente por, digamos, los estratos intermedios que hay, ¿no? La sociedad y digamos que el espacio que encontramos entre los cambios que esta sociedad experimenta y la práctica educativa que desarrolla el profesorado. Ahí es donde está el núcleo real de los cambios en la enseñanza de cualquier materia. Yo diría que todavía tenemos muchos retos por asumir, entre ellos el de no contemplar la enseñanza de los contenidos sociales como con una visión disciplinar, sino integradora y global. Y sobre todo que esa enseñanza de las ciencias sociales respondan a uno de nuestros objetivos prioritarios, que es educar a la ciudadanía. Conocer el pasado y el presente, pero desde una perspectiva ciudadana. Muy bien. Esa sería la primera aportación que haría yo. Y ahí es poco. Doctor Santiesteban, ¿quieres? Vale. Verdaderamente es difícil, y eso que yo estaba en la organización decidiendo cómo teníamos que hacerlo de la mesa, pero verdaderamente es muy difícil responder a las preguntas de esta manera, es todo un reto, ¿no? Entonces me he roto la cabeza pensando un cambio de verdad que pudiera decir. Y solamente pues, es lo que decía Carmen, es verdad, no es posible apuntar todos los cambios, pero sí alguno como muy significativo, ¿sí? En el currículum español, el concepto pensamiento crítico no había aparecido nunca como concepto, hasta la introducción del currículum catalán, creo, en el 2007. Entonces, cuando yo explicaba antes de eso que no aparecía ese concepto, aunque desde la enseñanza de las ciencias sociales había muchos profesores que hablábamos del concepto de pensamiento crítico, pero en el currículum, por alguna razón misteriosa, no aparecía. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Lo que refleja un poco que muchas veces estamos hablando de cosas que la sociedad no ha asumido. O sea, ¿por qué no aparece el concepto pensamiento crítico hasta el 2007? Si parecía, o si en los currículos más avanzados que nosotros admirábamos era la columna vertebral de la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Miedo a que la gente pensara críticamente, miedo a educar a una ciudadanía crítica. ¿Por qué no aparecía? Entonces aparece por primera vez. Con lo cual hay un cambio importante en estos últimos 20 años, y es que asumimos que hay algo, ¿no? Maduramos. Y de la misma manera hay dos grandes teorías que yo también siempre he admirado y que yo creo que hace muy poquito que hemos aprendido. Una es lo que decía Dewey, que decía: las ciencias sociales se enseñan con los problemas de la vida. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Pero eso nos ha costado mucho asumirlo. Nos ha costado mucho asumir que la enseñanza de las ciencias sociales debe partir de problemas sociales relevantes, cuestiones socialmente vivas, cosas cercanas que nos preocupan, ¿no? Aquello que en unas jornadas pusimos un título que era ¿qué está pasando en el mundo y qué estamos enseñando?
un título que se le ocurrió a Joan y me parece un título precioso para una jornada, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en el mundo y nosotros qué estamos haciendo, ¿no? Por tanto, hay algo que ha cambiado, ¿no? Y luego Freire decía que la educación puede servir para dos cosas. Una, para reproducir el sistema social que hay, y otra es para cambiarlo. Y no hay mucho más, o sea, tú tienes que optar, ¿no? Y yo creo que eso también poco a poco lo vamos asumiendo, no como algo conflictivo, sino simplemente natural, ¿no? Educamos para que la gente mejore un poquito el mundo en el que vive. Y una continuidad. Hombre, la continuidad es que una vez estuvo aquí Ronald Evans, que es seguramente el representante más importante de los estudios sociales críticos, 2010. Y en 2010 nos dijo, esto de los estudios sociales críticos es un desastre, no funciona, Estados Unidos se está polarizando, y nosotros que esperábamos al Mesías, que nos explicara con toda la esperanza, la ilusión, vimos a la persona más pesimista del mundo y pensamos, vaya desastre, ¿por qué traer a este hombre que todo lo que...? Y él hablaba entonces de una cosa que él le llamaba la guerra contra los estudios sociales críticos. Y nosotros un poco lo vimos un poco catastrófico. Luego pasaron muchas cosas y ganó Trump. O sea, todo lo que decía ese hombre se cumplió. Entonces, ahora mismo y en los últimos años hay una continuidad en el sentido de que sigue siendo un poco peligroso trabajar determinados temas controvertidos en la escuela. En España también, en Brasil, tenemos aquí a Murabi, en Perú también, en Chile también, en Argentina también. Hay temas controvertidos que continúan siendo difícil que los profesores de ciencias sociales los aborden. Y eso todavía continúa y muchas veces se está agravando porque hay ideologías neofascistas que están influyendo en esto. Ahora la doctora Canals nos puede aportar su punto de vista, teniendo en cuenta que usted viene del patio del cole ahora mismo, como quien dice. Ahora mismo. Mi reflexión iba en la línea que comentabas al principio sobre los cambios normativos de las leyes de educación en España. Y esto me da pie para hablar de cambios y de continuidades y pensar que estamos en bucle. Porque cada vez que hay un cambio de mayorías parlamentarias en España, hay una nueva ley de educación. Y eso desde el 92 con la LOCSE hasta la LOMLOE de 2020. Cambios que van en la línea de que priorizamos una mayoría parlamentaria de derechas, contenidos más ligados a los conceptos, a la historia y la geografía más factual, a dar más importancia y peso a la evaluación de la religión, cambio de mayoría parlamentaria, nueva ley, y así sucesivamente. Claro, esto nos impide crear una cultura, una reflexión, un pensar sobre lo que hacemos para mejorar, que será esa idea, ¿no?, de la práctica reflexiva. Luego más adelante incorporaré algunos ejemplos siguiendo en esta línea de concretamente contenidos de ciencias sociales que han ido basculando en el tiempo. La siguiente pregunta. ¿Continúo entonces? Sí, sí. Bien, con la LOCSE aprendimos una cosa muy importante, y es que los conceptos no eran solamente un tipo de contenidos. Aprendimos a disgregar que los contenidos eran conceptos, eran procedimientos, eran actitudes, valores y normas. Y esto fue un gran cambio, porque incluso los de mi edad recordarán que teníamos que evaluarlos por separado. De forma que el gran cambio fue quizás no discutir sobre qué había que enseñar, sobre los contenidos conceptuales en geografía e historia. Creo que todo el profesorado tenía muy claro, ¿no?, cuáles eran, pero el cambio fue introducir los procedimientos, introducir en las aulas no solamente las exposiciones magistrales, los conceptos más teóricos, sino actividades prácticas que nos permitieran aplicar esos conocimientos conceptuales a la resolución de cuestiones. Y así aprendimos a enseñar a interpretar mapas, a construir gráficos, a aprender a leer una obra de arte, por ejemplo. La cuestión más controvertida fue cómo introducir el tercer grupo de contenidos, que eran los valores, actitudes y normas. Aquí, por primera vez, se pone sobre la mesa la importancia de la educación en los valores de la ciudadanía democrática. El problema es que yo creo que no supimos cómo hacerlo. Era un eje transversal que debía impregnar no solamente a las materias de geografía e historia, pero sí que se nos daba como la responsabilidad de que los teníamos que enseñar y evaluar desde las áreas de las ciencias sociales. ¿Cómo se acabó convirtiendo esto? En valorar
que la nota que correspondía a las actitudes, valores y normas se convertía en que los estudiantes debían portarse bien y debían hacer los deberes. Y así pasaron como 14 años hasta el próximo cambio en la siguiente ley, que fue la LOE de 2006. Aquí el tema estrella es la aparición de las competencias básicas. Competencias básicas que también se plantean como competencias transversales, pero que en los currículum se concretan como competencias específicas vinculadas a las distintas materias. Y es cuando nos corresponde a los profesores de Geografía e Historia asumir el tema de la competencia social y ciudadana, a pesar de que el prólogo indicaba que eran competencias transversales. Bien, a partir de aquí se nos plantea que los contenidos deben organizarse según el saber hacer y el saber ser y estar. Entonces pensamos, bien, es lo mismo de antes, el saber son los conceptos, el saber hacer son los procedimientos y el saber ser y estar son las actitudes, valores y normas, ningún problema. Bien, la idea no iba por aquí, puesto que el aprendizaje competencial consistía en movilizar los conocimientos para aplicarlos a la resolución de situaciones y problemas parecidos a los del mundo real. Pero además había que evaluar esa competencia. Y la competencia no se puede evaluar porque no se desarrolla o se asume hasta que uno lo incorpora a su propia vida. Y así los estudiantes debían entender que lo que aprendían en la escuela les debía servir para entender el mundo y para poder tener una vida más plena y tomar decisiones en base a esos aprendizajes. Y esto es muy complicado, sobre todo de enseñar, pero más de evaluar. Y ahí estamos, dándole vuelta, pero como nos cambia la ley, no podemos reflexionar para repensar y darnos tiempo, ¿no? a darle una vuelta más, a compartirlo, a discutirlo, a poner sobre la mesa buenas prácticas y experiencias que nos sirvan a todos para ir incorporando estos cambios necesarios. Y ya llegamos al 2020, la LOM 11, y me salto la 11 por el medio porque fue un paso para atrás y fue una ley más técnica que incluyó los estándares de evaluación, las pruebas externas al final de cada etapa. Bien, en este paréntesis llegamos al 2020 con la LOM 11, que vuelve a poner el énfasis en el tema de las competencias básicas, pero ahora distingue entre las competencias clave y las competencias propias de cada una de las áreas y materias. Entonces aquí parece ser que sí, esta idea de competencias transversales queda más clara y queda mucho más clara que la competencia social y ciudadana está entre esas competencias claves y que es responsabilidad de todo el equipo docente. Muy bien. Y ahí vamos buscando buenas prácticas que nos ayuden a ver que el cambio que plantea esta nueva ley se centra más que en los contenidos en un cambio metodológico, que es el plantear situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje ricas, parecidas a las situaciones y a los problemas que se dan en el mundo real, que nos permitan tomar decisiones que luego nos puedan servir para aplicar a nuestra vida. Hoy venía de un caso práctico que, mira, les comento, porque es reciente de hoy en un aula de cuarto de ESO. Resolver un conflicto que se ha dado entre alumnos en el intermedio de esta mañana, que hemos relacionado con el discurso de odio. Pues bien, estábamos tratando esto en un taller que habla sobre problemas sociales relevantes. Pues lleva al aula el conflicto y resuélvelo movilizando los conocimientos que hemos estado trabajando sobre la pirámide del odio. Y este ha sido un ejemplo fantástico. Roser, estaríamos toda la tarde escuchándote, Perdón. pero realmente tenemos que seguir avanzando, pero se nota que vienes con olor a tiza y a pizarra. Bien, ahora creo que es la pregunta específica para Carmen. Carmen, cuando guste. La pregunta es un poco qué ha cambiado. En el caso de Roser era vinculado a los contenidos y nos has hecho un panorama maravilloso. Por lo detallado y por la evolución que ha implicado. En tu caso, te lo pedimos un poco lo mismo, pero centrado en lo que ha sido la formación del profesorado. Adelante. Sí, he empezado antes hablando de que difícilmente podemos saber cómo se enseña en todas las etapas educativas. En este caso, en la formación del profesorado, creo que se ha producido la mayor transformación. Esos cambios están, desde mi punto de vista, vinculados a diferentes elementos. Es un ejercicio de memoria personal el que hago, ¿no? En primer lugar, porque hemos tenido un ámbito de conocimiento que ha ido creciendo, que yo diría que allá por el año 2014, que creo que fue cuando se celebró aquí el simposio del 25 aniversario de la asociación, ya había, desde mi punto de vista, madurado. De hecho, he revisado y he releído
la introducción que hicieron Santi y Joan de ese libro. Y yo diría que es un momento de ruptura, no solo porque está escrito, sino porque, en cierta forma, era una visión premonitoria de que la formación del profesorado tenía que basarse, cosa que no se había hecho hasta entonces, en resultados de investigación. Si de algo se ha investigado mucho en este área de conocimiento es sobre la formación del profesorado, y eso nos ha servido para transformar la propia formación del profesorado. Y después nos hemos encontrado en otro tesitura, en un contexto propicio, que es nuevamente el del cambio o la reforma universitaria con la introducción del Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones de grado y sobre todo el máster de profesorado de secundaria. Si tenemos una clara visión de que, por ejemplo, hacemos una buena formación del profesorado de educación infantil, del cual yo me dedico, creo que progresivamente, en una etapa que estaba bastante descuidada y en la que la innovación era algo bastante difícil por falta de convencimiento del propio profesorado, pues quizás podría decir que hoy en día el profesorado que se forma en educación secundaria con el máster está cada vez más abierto a tener una visión mucho más compleja del problema y el reto que se le plantea profesionalmente enseñar ciencias sociales y sobre todo historia y geografía. Creo que esos son los dos grandes ejes que han hecho que la formación del profesorado haya cambiado radicalmente. ¿Dónde podemos encontrar esa evidencia? Igual que al principio decía que no podemos tener clara una visión o un diagnóstico de cómo se enseñan las ciencias sociales en infantil, primaria o secundaria, creo que en formación del profesorado sí lo tenemos. Y no hay más que acudir a resultados de investigación que se publican en las jornadas, en los monográficos que vosotros publicáis, en los de la asociación, incluso de los de la propia revista Radix de la asociación. Si hacemos un análisis somero, desde luego lo he estado revisando en profundidad, por ejemplo, de los simposios que ha organizado la asociación, el mayor número de simposios que se ha hecho ha sido sobre formación del profesorado. Y si profundizas sobre lo que se ha publicado en ello, nos dice mucho de cómo poco a poco se ha ido transformando nuestra propia práctica docente y la formación del profesorado, ¿no? Cada vez está más conectada con los resultados de investigación, como decía al principio, cada vez está más abierta a metodologías activas, cada vez está también más abierta a tener una visión integradora, global, del conocimiento social e incluso del trabajo que se puede hacer con otras disciplinas para la formación del profesorado, y eso ha hecho que avancemos profundamente. Quizás no son los resultados que quisiéramos, pero hay mucho camino por delante que hacer y probablemente ese camino esté vinculado con la incorporación a las investigaciones que realizamos sobre formación del profesorado con profesorado de otras etapas educativas. Somos especialmente un área de conocimiento que no nos abrimos a investigar con docentes en otras etapas educativas, sino que investigamos sobre cómo formamos y cómo enseña el profesorado de otras etapas educativas. Muchísimas gracias. Pues siguiendo con lo que nos acaba de comentar la doctora Carmen Rosa, ahora la pregunta dirigida al doctor Santi Esteban precisamente pone el foco en la investigación, en qué ha cambiado a lo largo de estos 20 años en la investigación. Por lo tanto, de alguna manera, llegamos de manera natural a la importancia de esta investigación. Cuando guste. Bien, yo no sé si hablaré de toda la investigación en didáctica de las ciencias sociales que hay en todos sitios, digamos. Voy a centrarlo un poco en lo que conozco y me perdonarán las presentes si me olvido de algunas cosas, ¿no? Lo que yo puedo decir es que a principios de los 2000, tesis doctorales en didáctica de las ciencias sociales había muy poquitas. En los años 90, Joan Pagès escribe su tesis doctoral, Montserrat Uller en el 99, y a principios del 2000
presenta la tesis doctoral Cecilia Llobet, que es de la unidad aquí, Liliana Bravo, la primera chilena doctorada en didáctica de las ciencias sociales en la UAB, y si contamos, pues a lo mejor al 2004 la tesis de Francesc Riera, y en el 2005 la mía, y para de contar. Tú, 2006. Ahora llevamos 80 tesis doctorales defendidas en la UAB. 80. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado todo. Primero, yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, mi investigación, yo no sabía cómo se hacía una investigación en didáctica de las ciencias sociales. Yo había investigado en historia. De hecho, mi tesis doctoral era Tarrasa, precios y salarios en 1900. Era precioso. Yo me iba al archivo, miraba todos los salarios, todos los precios, comparaba, me daba cuenta de que no podían comer 3 veces al día, estaba entusiasmado. Lo que pasa es que ya trabajaba de maestro y estaba todo el rato pensando qué buen ejercicio sería que los niños vieran cómo con los precios y los salarios la gente no podía comer bien, ¿no? Y estaba todo el rato, y al final fui a ver a Joan y le dije, quiero hacer una tesis de didáctica porque estoy todo el rato pensando en cómo aplicar lo que estoy viendo en el archivo a la escuela. Lo que quiero decir es que ha cambiado todo. Han aparecido conceptos que ahora podemos decir que son nuestros. La formación del pensamiento histórico, a los historiadores les importa un pito. El pensamiento histórico, la reflexión sobre el pensamiento histórico es de la didáctica de la historia. La reflexión sobre cómo se construye el tiempo histórico, cómo se construye el espacio, las representaciones sociales, que todo y que son de la psicología social, son conceptos nuestros. La educación para la ciudadanía global, las cuestiones socialmente vivas, que se las inventa un economista, pero que luego en Francia los recoge toda la didáctica de las ciencias sociales. Un economista que invitamos y nos dijo que como él no era de didáctica, se lo había inventado, pero no quería venir. Entonces han cambiado muchísimas cosas. O sea, no teníamos conceptos. O sea, yo cuando intento hacer mi tesis doctoral, la comencé en el 92, creo, y la acabé en el 2005. Antes las tesis doctorales iban con la vida, ¿no? Se tardaba mucho. Han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Éramos muy dependientes de la investigación psicológica. Muy dependientes, porque era quien había, ¿os acordáis? Carretero, Pozo y Asensio. Asensio, Carretero, Pozo. Asensio, Pozo, Carretero. Era lo que teníamos, fueron los primeros en investigar cuestiones de tiempo histórico, por lo tanto éramos absolutamente dependientes de... Todo eso ha cambiado radicalmente. Había dos cosas que se valoraban muchísimo, ¿no? Las investigaciones sobre las ideas previas eran fantásticas. Las ideas previas sobre la revolución. Los niños no saben lo que es la revolución. Investigación sobre la causalidad en historia. Conclusiones. Los niños no saben la causalidad en historia. Investigación sobre... Todo era que las ideas previas no estaban bien. Esa era la gran investigación sobre las ideas previas. Yo creo, al final dices, bueno, sirvió para, digamos, encender la lumbre, pero luego sirvió para muy poco, ¿no? Y luego lo que también me visto desde la perspectiva, el constructivismo, ¿no? Yo creo que ayudó mucho la idea de que el conocimiento se construye, pero se olvidaron de una cosa, pienso yo, ¿no? ¿Quién hacía los planos? ¿Quién tenía que hacer los planos para construir el conocimiento social? Tenía que hacerlo la didáctica de las ciencias sociales, porque no es lo mismo el conocimiento científico que el conocimiento escolar. Bueno, todo eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y todo eso ha ido cambiando absolutamente el campo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues mi tesis doctoral es cómo se enseña, cómo se aprende el tiempo histórico. Así, todo. Bueno, eso no tiene sentido hoy día. Luego, pues había una tesis, la de Joan Jussà, sobre cómo se aprende la simultaneidad en historia. La tesis de Manel Pons, el cambio, cómo se aprende el cambio y la continuidad. La tesis de Daniela Cartes, la periodización, la arbitrariedad de la periodización. Es decir, hemos ido concretando las temáticas, las grandes temáticas de la investigación. Bueno, no me voy a enrollar más con esto porque si no me comería el tiempo, pero sí que quiero decir una cosa al final un poco atrevida. Fíjense ustedes que las personas que somos de didáctica de las ciencias sociales nunca decimos la didáctica de las ciencias sociales es una ciencia.
este complejo debe desaparecer. Yo lo repito, la didáctica de las ciencias sociales es una ciencia. Bueno, podría ser, antes decíamos, es una tecnociencia, es una ciencia aplicada, ¿no? Pilar Beneján decía, es una ciencia aplicada. Marcé Izquierdo decía, es una tecnociencia, es una ciencia y ya está, no pasa nada. Podemos decir, hay investigación, hay mucha investigación, llevamos un montón de proyectos de investigación a nuestras espaldas. Yo creo que ya no se puede decir eso, y tampoco se puede decir una cosa que decíamos en el 2004 siempre, que es, la didáctica de las ciencias sociales es una ciencia en construcción. Es una ciencia joven en construcción. Por eso en 2014 escribimos aquello con Joan diciendo, hombre, dejemos ya de decir, porque todas las ciencias son ciencias en construcción. Todas las ciencias son ciencias en construcción. Dejemos de tener esos complejos, ¿no? Y bueno, pues eso Nos lo tenemos que creer. Somos ciencia con mayúsculas. Con mayúsculas. Igual que cualquier otra ciencia. Igual que otra, igual que la antropología, Exacto. igual que cualquier ciencia social, ¿no? Y no tenemos ningún complejo de decir, yo estoy en el campo científico, yo la ciencia que hago se llama didáctica de las ciencias sociales, no hay ningún problema. Y quien quiera discutir si es una ciencia o no, que haga lo que quiera, ¿no? Pero esto, todo esto, la aparición de conceptos, la cantidad de tesis, de revistas, de proyectos, ha cambiado radicalmente el campo. Y un poco también ha servido para quitarnos los complejos. Para quitarnos los complejos y sobre todo, yo lo he dicho muchas veces, para tener una identidad que nos reconozcamos la gente que trabajamos en el campo, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, seguiríamos hablando más. Rusella hizo su pregunta porque lo enlazó con la anterior pregunta. Sí, correcto. Ahora es un tiempo donde me gustaría un poco, recogiendo lo que acabamos de decir, contrastarais, complementarais vuestros argumentos y quizás tomando el hilo de lo que nos acaba de comentar el doctor Santi Esteban, incluso qué retos avistáis en la inmediatez o a largo plazo, ¿no? Pero realmente nos creemos que somos una ciencia, tenemos ya la mayoría de edad, después de 20 años sobradamente, entonces un poco hacia dónde creéis que va. Ya ahora sin turno establecido. Vosotros tenéis la experiencia, adelante. ¿Quieres empezar tú? Venga. Venga. Bueno, yo diría que nuestro gran reto es convencer al alumnado de que aprender ciencias sociales tiene sentido. Tiene sentido para comprender la complejidad del mundo en el que viven, un mundo de cambios acelerados, un mundo de conflictos, sobre todo actualmente en todos los términos, político, social, económico, etcétera, etcétera. Y ese reto solo se puede asumir si formamos e investigamos desde una perspectiva, y es que enseñar ciencias sociales cada vez tiene que estar más desdibujado como la enseñanza de disciplinas que como enseñanza de educación para la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Pensando sobre cómo organizar mis ideas para esta intervención, le eché un pequeño vistazo al informe de la IEA sobre el estado o la situación de la enseñanza o de la educación cívica, que el último informe fue del año 2022. España participaba en el primero, en el intermedio no, el primero creo que era del 2007 y hasta el 2022 no tenemos datos de cuál es el sentido de enseñar contenidos sociales. Lo que se desprende, con una visión rápida de ese informe, es que el profesorado, y lo admite incluso el propio alumnado en las respuestas de las encuestas, es que tienen una visión muy parcelada de lo que son conocimientos políticos. Y eso es fundamental para participar en sociedad. Si se hace una visión muy amplia, los estudiantes españoles dicen que en torno al 38%, que alguna vez, en alguna ocasión, en el aula, le han hablado de la Constitución, le han hablado de cómo se vota, de cómo se puede ser elector o elegible en unas elecciones, algo que supone el mínimo conocimiento ciudadano para poder entender cómo es la sociedad en la que vives. Pero es que el profesorado reconoce que tampoco lo hace en el aula.
hay como un 20% o más de un 20% de diferencia con respecto a las respuestas de estudiantes de otros países y estamos en el listón más bajo. Eso quiere decir que fallamos. Yo tengo una visión muy pesimista. Al contrario de Toni, que le está dando mucho ánimo a la intervención, mi visión es bastante pesimista. Creo que no ayuda el currículum como herramienta. Creo que hacemos grandes esfuerzos en la formación del profesorado por organizar y entender el currículum, trabajando cuestiones socialmente vivas o problemas socialmente relevantes, pero pienso que es el gran reto. ¿Por qué? Porque en una situación social, económica, muy polarizada, muy enfrentada ideológicamente, el profesorado lo que hace es inhibirse de abordar estas cuestiones en el aula. Y creo que ese es el gran problema y el gran reto que tenemos en la investigación y en la formación del profesorado de didáctica de las ciencias sociales. Poder superar esa situación. Toni lo ha dicho, en el 2010 Evans venía con una visión pesimista y hablaba de las guerras ideológicas del currículum social. Y creo que ahora en nuestro país estamos empezando a ver ese escenario que ya Estados Unidos vivió hace ya tiempo. Así que creo que tenemos que armarnos muy bien con argumentos, con investigaciones y con principios pedagógicos claros para poder enfrentarnos a ese escenario. Muchísimas gracias. Y yo retomo la cuestión respecto a las leyes de educación. Las ciencias sociales van perdiendo peso. Yo no he oído que en esta última reforma de la ley muchas voces dándose cuenta de que el peso que tienen las ciencias sociales en el currículum ha disminuido. Claro que las horas son las que son y se reparten como se reparten, pero el peso de las ciencias, las matemáticas y la tecnología cada vez es mayor. ¿Qué prioridades establece la sociedad para formar a la ciudadanía? Esto también es una condición importante. Y no se han oído muchas voces desde la publicación de esta última reforma de la ley. Totalmente. Sí. Bueno, Puedo- no sé si usted quiere añadir algo más, si no... Bueno, quería añadir algo. Y tanto. Si no, después les vamos a pedir un poco, tanto los que tienen la visión negativa como los que son más positivos, os vamos a pedir que nos avancéis algún recurso, alguna estrategia, alguna idea que se puedan llevar a casa el auditorio antes de que les cedamos la palabra. Pero ahora está usted en su turno, cuando guste. No, a ver, aquí hay varias cuestiones que se han comentado y que me gustaría... Primero, estamos abocando a la juventud, somos insistentes en hablar de una sociedad que vive en incertidumbre. ¿Vale? Se han publicado 200 libros sobre la incertidumbre en el futuro. No paramos de hablar de los tiempos oscuros que vienen. Y queremos que la juventud esté dispuesta a participar y a cambiar el mundo. No, estamos construyendo, estamos educando una juventud pasiva y determinista, que piensa que el futuro está escrito, pues es culpa nuestra. Porque no paramos de hablar de la incertidumbre en el futuro. No paramos de decir que los tiempos oscuros... Ustedes pongan libro incertidumbre, 200. Artículo incertidumbre, 400.000. No paramos, somos los adultos que estamos diciendo a los alumnos que el futuro está escrito. No hay cosa peor. Para un profesor de ciencias sociales y de historia que sea determinista no hay nada peor. Ya les podemos decir, no, hay que participar, hay que cambiar el mundo, hay que tener una actitud positiva. Pero si luego les estamos diciendo eso y luego les metemos las series de Netflix, que todas acaban mal. Sí, todas son distopías. Y entonces queremos luego que el alumnado tenga una visión optimista, esperanzadora, que participe. Replanteémonos los adultos qué mundo les estamos dibujando al alumnado, ¿no? Y luego lo de la visión que los alumnos tienen de la historia y de las ciencias sociales, lo siento, pero la culpa es nuestra también. ¿Por qué? Porque si tú preguntas a un alumno cuando sale del instituto ¿para qué sirven las matemáticas? Primero, si le gustan las matemáticas, 90% no. Si les parecen útiles, hombre, por favor, si tengo una tienda, si voy a comprar, la hipoteca, etcétera. ¿El inglés les gusta? No. ¿Le consideran importante? Importantísimo. ¿Y la historia? ¿Te gusta? Chulísima.
muchos, que si hacen póster, que se hacen tal, que se hacen trabajo. ¿Para qué sirve? No saben. ¿Para jugar al Trivial Pursuit? Bueno, esto es un poco antiguo. No saben, pero la culpa es nuestra porque no se lo explicamos. Nosotros, en la clase de Ciencias Sociales y de Historia, deberíamos insistir y explicar muy bien para qué sirve la historia y las ciencias sociales. Como decía Joan, cuando uno se despierta por la mañana, ¿en qué piensa lo primero? Abres los ojos, ¿y qué piensas? ¿En cómo resolver la raíz cuadrada de 25? No. ¿En los coleópteros? ¿En cómo se estructuran los vertebrados y los invertebrados? ¿O estás pensando en problemas sociales? Te despiertas pensando en problemas sociales. En cambio, vas a la escuela y te enseñan a resolver problemas matemáticos, a resolver el sintagma nominal, pero nadie te enseña a resolver problemas sociales, que requieren pensamiento crítico y requieren interpretación de la realidad. Esta es la cuestión. Es decir, tenemos que replantear nuestra propia actitud de qué les estamos exigiendo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y después cómo lo estamos enfocando nosotros o cambiamos la manera, o sea, en cómo repercute nuestra actitud delante de los de estos, o es imposible que luego consigamos todos esos objetivos que nos estamos proponiendo de las cosas que esperamos de ellos, porque es imposible, porque nuestra actitud no lo facilita. Y un poco, ¿no? Puede proseguir usted si lo desea, o quien guste. Ahora lo que os pedimos, y para dar un poco respuesta a lo que nos planteaba Santi, de alguna forma, un recurso, alguna recomendación que podamos dar al profesorado que está enseñando ciencias sociales, y si puede ser en esa línea de esperanza, de futuro, de capacidad de mejorar a pesar de las dificultades que siempre las va a haber. ¿Quién desea comenzar? Roser, endavant. Con clases de 30 y 31 alumnos, con un currículum contenidos, listas de 5 páginas y con unas horas que cada vez reducen la disponibilidad que tenemos para dar geografía e historia en las aulas, ¿qué hago? Pues recurso, leer el periódico cada día. Noticias, me van de fábula, no necesito ningún libro, ningún manual, ninguna historia. Leo todos los días el periódico y voy recortando aquellas cuestiones de la actualidad que me sirven para conectar con los contenidos que estoy dando en clase. Hoy, por ejemplo, estábamos trabajando el imperialismo. Noticia, ¿qué ha pasado en el Senegal? ¿Quién ha estado atento de lo que está pasando en Senegal? ¿Qué relación tiene con lo que estamos estudiando sobre el imperialismo? Yo les aseguro que la actualidad nos pone en bandeja el plantear 1001 ideas para hacer lo que decía Santi, conectar la historia con el mundo real, que nos sirva para interpretar cómo es este mundo y para tomar decisiones que nos afecten a nuestra propia vida. Yo creo que este es el recurso más valioso que podemos trabajar hoy para inventar esas situaciones de aprendizaje que les aseguro que a los chavales les interesa. Muy interesante, muchas gracias. Carmen Rosa. Totalmente de acuerdo. La Sí. actualidad es la mejor herramienta y el mejor recurso que podemos tener para enseñar ciencias sociales. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría algo más, el entorno. La sociedad en sí misma es un recurso. Yo casi siempre animo a los estudiantes a que cuando diseñan, llevan a la práctica, sobre todo en sus periodos de practicum, utilicen recursos científicos, pero también culturales. El arte también es una herramienta para poder cultivar la visión crítica, el pensamiento crítico del alumnado. Es muy relevante, sobre todo porque en el arte podemos utilizar estrategias de multiliteracidad y de literacidad crítica para analizarlo y crear nuevos textos, textos entre comillas, o nuevas producciones en las cuales dejes plasmado tu forma de pensar. Para mí esta ha sido la pregunta que más me ha movido, más me ha sugerido, porque claro, te replanteas todo lo que haces, toda tu práctica, ¿no? Decía el entorno porque, por ejemplo, lo más reciente que vamos a hacer, que es la semana que viene, pues movilizar un centro educativo y utilizar a través de prácticas de memoria, resignificar visitando lugares, lo que hoy en día son no lugares de la memoria, ¿no? Lugares que nos recuerdan nuestro pasado, pero que están ocultos. Y en ese entorno nos servimos de la comunidad y creamos comunidad de aprendizaje, nos servimos de personas, de artistas,
por ejemplo, Rogelio López Cuenca, que ha sido Premio de Bellas Artes, y va a venir y nos va a explicar cómo diseñó su Parque de la Memoria. Es decir, no solo trabajamos memoria, sino posmemoria. Un periodista que descubrió la historia de un farero que apagó el faro y consiguió salvar vidas en la Guerra Civil Española. Recuperamos del entorno todo aquello que nos pueda dar un testimonio acerca de lo que ocurrió en el pasado. Pero para mí la estrella, quizás respondiendo a Tony en su intervención anterior, del material que yo utilizo en clase, sobre todo en el máster de secundaria, es el cine, y en especial una película de Peter Watkins, es un cine así alternativo, se llama La Comuna, París 1871, y es una escena es la que yo utilizo en clase y que animo a mi alumnado que después lo reproduzca y lo dramatice en el aula de secundaria, en la que precisamente habla un obrero del París de aquel año, imbuido en las revueltas populares, sin esperanza en el futuro, pero que él, a pesar de ello, quiere trasladar ciertas ideas a las futuras generaciones, y aparece en una cena con un pequeño, Marcel, al cual le dice que le educa, que le enseña a leer, que le enseña a escribir, para que él mismo pueda crear y construir su propio futuro. Y a pesar de ese pesimismo, siempre podemos encontrar una ventana abierta hacia el futuro y de autorrealizarse. Y esa película la recomiendo a todo el mundo. Muy interesante. Bueno, yo voy a hacer una parte clásica y una parte no tan clásica. La parte clásica es, hombre, podríamos volver a leer a los clásicos de los años 80, ¿no? Yo les recomendaría algún texto de Joan Pagès o Pilar Benellán sobre por qué enseñaban, o por qué ellos piensan, o pensaban en aquel momento que se tenía que enseñar ciencias sociales, porque son muy frescos y muy actuales. O el texto de Fien, de 1993, que se titula Geografía, Sociedad y Vida Cotidiana, cosa que engancha muy bien y se relaciona muy bien con lo que hoy pretendemos hacer, ¿no? O un texto precioso de Tolkien, que se llama Historia y Pensamiento Crítico, de 1987. Yo creo que también ya tenemos clásicos en la didáctica de las ciencias sociales. Y estos, por ejemplo, entre Fien y Tolkien, son dos textos preciosos que yo me penaría que se dejaran de leer en las facultades. Y luego, como cosa más, enlazando un poco con lo que ellas proponían, porque yo también proponía un recurso muy fácil, ¿no? Que es, bueno, dos cosas. Una es abrir la ventana de las aulas. Abrir la ventana. Yo hacía un ejercicio cuando hacía secundaria, es que abría la ventana de verdad y les decía, ¿qué veis? La carretera, el barrio. No, vamos a mirar bien lo que veis. O sea, muchas veces esto que decía, cuando se separa lo que se enseña en la escuela de lo que pasa en la vida, es un absoluto desastre. O sea, si un niño o un adolescente piensa que una cosa es lo que se aprende en la escuela y otra cosa es lo que pasa en la vida, que lo piensan, eso es un desastre absoluto, sobre todo en la clase de ciencias sociales, ¿no? Por lo tanto, recomendaría abrir la ventana y mirar qué pasa fuera del aula. Y luego recuperar una cosa que se está perdiendo en este país. Digo España, digo Cataluña, que es las visitas, las excursiones. Visitar los sitios. Tenemos internet para ver el Museo del Louvre y tenemos internet para verlo todo. Pero, ¿ustedes saben cómo huele una iglesia románica? ¿Cómo huele una iglesia? ¿Qué se siente cuando uno está en el cráter del volcán Santa Margarita, en el cráter dentro y mira, y está en el cráter y hay una iglesia en medio del cráter? ¿Qué se siente? ¿Qué emociones se sienten cuando uno ve eso? Eso es insuperable. Está muy bien lo de internet y de lo poder hacer, pero los profesores de ciencias sociales tenemos que tocar la realidad. Ver Barcelona desde el Tibidabo es una cosa espectacular, maravillosa. Ya sé que los que lo hemos visto muchas veces, pero cuando alguien de fuera viene y lo llevo y digo, mirad esto, y ve Barcelona y luego el mar, esa imagen es preciosa. Ahí puedes hacer geografía, puedes hacer historia, puedes hacer ciudadanía, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O mirar el Vallès desde la Mola, desde esta montaña que se ve aquí, tener una visión de las cosas desde una perspectiva, no desde una pantalla, que es algo diferente, ¿no? O ver el delta del Ebro desde los ports de Beseit, es una cosa
magnífica, ¿no? Y esto un poco lo estamos perdiendo porque tenemos tantos recursos electrónicos que muchas veces no nos damos cuenta que las cosas tienen un olor, tienen una textura, tienen una sensación, y es verdaderamente muy interesante avivar todas esas emociones que tienen, salir a la calle, a ver las cosas en directo. Ya sé que es una cosa muy clásica, pero a mí me preocupa que incluso a veces en las facultades la gente no sale por las dificultades que tiene, ¿no? Hay que pedir permiso. Bueno, aquí en la facultad tienes que pedirlo con un año de antelación para salir, ¿no? Y luego llevarla, no sé qué, el riesgo que tiene, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es algo también fundamental. Pues muchísimas gracias. Y ahora, en este momento tan interesante, abrimos la participación y nos encantaría que se pudieran trasladar preguntas a nuestros ponentes en relación a todo lo que se acaba de presentar. Entonces, el que quiera formular una primera pregunta, ¿nos va levantando la mano? Isabel Alonso. Yo quería haceros una pregunta sobre el máster de formación del profesorado y sobre la formación del profesorado en general. ¿Cómo valoráis la oferta en aumento de las universidades privadas? Que aquí en este país ha sido una novedad. Yo que como tengo años, no sé, en mis tiempos solo estaba la del Opus de Navarra, y ahora yo, para una cosa que estuve mirando de educación en memoria, miré cuántas universidades públicas y privadas ofrecían el máster de formación del profesorado en historia, y se me quedaron los pelos de punta. ¿Hay algún tipo un poco de estudio sobre qué está pasando en estos másteres de formación de profesorado en las universidades privadas? ¿Se puede decir algo al respecto? Aquí que hemos sido tanto de educación pública y que ya nos ha pasado en secundaria y en primaria con las concertadas, pero es que ahora la carrera va desbocada en la universidad. Esta sería la pregunta, y luego una reflexión muy interesante cuando habéis dicho lo de partir de las noticias y Senegal, ¿no? Que además es que hay una cosa que ahora están llegando muchas personas de Senegal a las Islas Canarias, y el otro día hicieron un programa en TV3 y casi todos los que hablaban estaban en Malpartida, entonces a lo mejor sería en la 2, Malpartida de Cáceres, y casi todos habían sido pescadores, pero ahora no hay pesca en Senegal porque los grandes pesqueros europeos, entre otros gallegos, están esquilmando su vida. O sea, que sería el imperialismo político, y un imperialismo ahora no político, pero que obliga, o sea, que me parece interesantísimo tu ejemplo y tu manera. Pero la pregunta es la primera, lo de cómo valoráis la oferta en las universidades privadas de los másteres de formación del profesorado, que repito, van en aumento porque además no hay suficiente oferta en la pública. Han salido algunas noticias, una madre desesperada andaluza que su hijo no podría hacerlo en la pública por nota de corte altísima para llegar al máster, y que no tenían dinero para pagar un máster en una universidad privada. O sea que tiene varios matices, por no meter también que muchas de esas universidades privadas tienen obediencia religiosa, Opus, todas las que se llaman Universidad Internacional. Exacto. O también esto online que me está diciendo la compañera, que sería lo contrario que ha dicho Toni Santiesteban, de sacarlos a la realidad. Bueno, pues esa era la pregunta. ¿Recogemos todas las preguntas? Perfecto, así ganamos tiempo. Vale. Muchas gracias por la conversación. La verdad es que ha sido muy interesante, además con personas con tanta trayectoria, poder pues presenciar este debate. Yo primero quería decir una cosa en relación con lo que habéis dicho de la didáctica de las ciencias sociales, si es una ciencia o si había un debate o si es una tecnociencia o todo eso. Yo, como nota de esperanza, diría que la gente de mi generación ni siquiera nos ha pasado por la cabeza entrar en este debate. Tenemos clarísimo que es una ciencia, ni siquiera tengo la sensación que tenga que reivindicarlo, o sea, es que lo doy por hecho, no me parece... Entonces, esto yo creo que es un punto a favor de toda la gente que ha luchado para defender que es una ciencia, ¿no? Que ahora ya
en algunas generaciones que nos hemos doctorado hace poco, esto no tenemos ninguna duda, ¿no? Que es una ciencia más, es que opera como una ciencia, es que no sé dónde estaba la duda, no entiendo dónde estaba la duda, ¿vale? Y luego quería decir otra cosa, que es el tema de para las finalidades, ¿no? Que es una cosa que me preocupa, que vamos insistiendo, pero yo cuando hago formación continua del profesorado sigo insistiendo porque yo creo que es esencial para hacer un cambio y entender por qué estamos enseñando lo que enseñamos, y un poco permite ordenar qué enseño y qué no enseño, porque hay que hacer una selección. Es imposible enseñar toda la historia, toda la geografía. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No estamos formando ni historiadores, ni geógrafas, no, estamos formando ciudadanía. ¿Y para qué estamos enseñando todo esto, no? Entonces, yo diría que y estaríamos de acuerdo en interpretar y actuar en el presente, ¿eh? Yo creo que esta es una de las finalidades más importantes, pero cuando decimos esto a veces, y en una formación que hicimos hace poco con Mariona, nos decían que esto podía tener problemas de presentismo, de interpretar la historia con una mirada presentista, y que entonces, claro, aquí hay que cambiar el foco, pienso yo, ¿no? Porque al final utilizamos la historia para interpretar, que les permite interpretar la actualidad, el presente, los problemas del presente, ¿no? Y había otra cosa que también proponíamos, una actividad que era pensar alternativas, cómo se hubiera podido desarrollar la historia en un punto clave, cómo podría haber sucedido de otra forma, con el objetivo que estaban hablando, ¿no? De ver que el futuro no está escrito, que no está predeterminado, y que pequeñas cosas podrían haber cambiado y la historia podría haber sido distinta, ¿no? Y también nos dijeron que en la carrera les decían que historia ficción nada, que de historia ficción no se puede hacer, ¿no? Esto me llamó mucho la atención porque todo lo que nos decían, que les convencimos al final, pero eran pequeñas dudas que se les planteaban, lo evocaban de cosas que habían aprendido durante la licenciatura y no durante la formación del profesorado. Y a mí me preocupó que la referencia que tenían sobre la enseñanza de las ciencias sociales, y en especial aquí, quizás más de la historia, era del grado o la licenciatura de historia y no de la formación del profesorado. Entonces, es algo que me preocupa, que parece que para alguna gente no tiene la incidencia o no cambia en el chip. Y me gustaría también saber si esto es una continuidad, es una de estas continuidades a lo largo del tiempo, o se ha visto una evolución a mejor, espero que no a peor, pero se ha habido un cambio. Gracias. Muy bien. Perdó, había otra mano prèvia i després aquí davant. Sí, no. Hola, soc Maria Feliu de la Universitat de Barcelona. Hem dit que aniríem canviant d'idioma i aporto el català una estoneta i ara torno al castellà, si us sembla. Sí. Aquí comentàvem, s'ha posat molt el focus en el jovent i a mi m'agradaria llançar a favor del jovent. Crec que el jovent, almenys el que tenim nosaltres a les aules, acaba sortint dient i valorant el paper de les ciències socials i la importància de les ciències socials en la seva formació. Jo crec que el problema el tenim a casa i el problema és que estem desapareixent dins els graus i la pregunta és què hem de fer per no desaparèixer dins els graus, perquè ens trobem ara que si els nous llibres blancs, que si hi ha les reformes de graus, i aquí estem patint nosaltres una lluita titànica per defensar que les ciències socials d'educació infantil són la base de tota l'educació. I per tant la meva pregunta és què hem de fer, perquè crec que els nanos i les nanes joves saben perfectament que les ciències socials són importants. Moltes gràcies. Tenim aquí una darrera mà i ja acabarem per seguir... Ui, doncs dues mans, però és que hem d'intentar seguir el programa. Jo seré molt breu, no us preocupeu. Gràcies. Entro en l'última fase vostra. Quines eines teniu, els que us dediqueu a les ciències socials i sobretot a la formació, per poder treballar en tots aquests aspectes i objectius que vosaltres heu anat nomenant? Us en vaig a donar un, les entitats memorialistes. Jo soc presidenta de l'Ateneu Memòria Popular, presidenta en aquests moments, ella és una companya també de l'Ateneu, després fem una comunicació. Jo penso que és una bona eina per portar a les aules qualsevol entitat memorialista que tingueu a l'abast. Perquè no solament és bo, penso, per l'alumnat, pel jovent en general,
conèixer la història des d'una perspectiva de memòria històrica, democràtica, memòria democràtica, sinó conèixer que també hi ha entitats que lluiten perquè aquesta història, aquesta memòria col·lectiva democràtica pervisqui. Simplement, ja he dit que seria Moltíssimes breu. gràcies, és molt interessant. Per aquí teníem una de les últimes mans y procedim amb les respostes. ¿Vale? Buenas tardes. Gracias por la maravillosa intervención, esta combinación entre universidades de dos lugares diferentes del Estado y la experiencia de Rosé, que siempre es tan fantástica. Yo quisiera decir, voy a leer una de las preguntas. Tenemos dos preguntas en YouTube porque tenemos transmisión en streaming. Juan Carlos Naranjo, que es un estudiante de doctorado de nuestro doctorado, que es su tesis con nosotros y que trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica, nos pregunta: ¿cómo hacer un equilibrio entre las visiones, entre la visión positiva y negativa en la formación inicial docente? Y dice, cuando en Costa Rica es de desvalorización de la labor y el papel del docente. Y Luis Guas, que también hace la tesis doctoral con nosotros, creo que hace una pregunta que la quiero leer, pero creo que en parte ya está contestada. Ya han dado respuesta. Es, ¿qué avances y dificultades destacan desde la investigación en los últimos años? Que Luis trabaja en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, si la memoria no me falla. Y aprovecho para hacer un comentario y resaltar algo que creo que ha quedado muy presente, que tiene que ver incluso con la intervención de Juan Carlos y Luis, y es el papel de las asociaciones y de las redes nacionales e internacionales como un reflejo de la consolidación del campo. El hecho de que hoy tanto personas de diferentes lugares del mundo estén conectadas, porque sí también hay gente conectada desde Colombia, y estén aquí, creo que es un reflejo también de la madurez del campo y de cómo compartimos preocupaciones. Porque lo que acaba de decir, por ejemplo, Rosé, sobre leer el diario, seguro que en diferentes lugares de Iberoamérica y del mundo, seguro que o se han sentido identificados o han tomado una idea de cómo trabajarlo, porque al final las preocupaciones son las mismas. Por lo tanto, si podrían comentar algo al respecto, y de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante la reflexión sobre las asociaciones. Y queda una última que estaba en este sector. Y ya lamentablemente cerramos por seguir el programa. Adelante, cuando guste. Buenas tardes, muchísimas gracias a los expositores hoy. Yo vengo desde Colombia, trabajo en la educación pública hace bastantes años, entonces en esa trayectoria he tenido siempre cuestionamientos que tienen mucho que ver con lo que ustedes mencionan. No había asistido a un evento de estos en Europa, sí en Latinoamérica, pero me parece que compartimos muchas de las preocupaciones. Pero en este momento quisiera saber qué nivel de autonomía existe para los docentes en el desarrollo del currículo. Yo siempre me he encontrado con dificultades, pero a veces de los mismos compañeros, pero es que no se vieron estos temas, a veces de las directivas cuando no conocen el trabajo, pero una vez como que sale uno, yo siempre he dicho, hay que pedir permiso para no trabajar, para trabajar no hay que pedir permiso, entonces hago lo que me parece conveniente y si da buen resultado seguimos adelante. Entonces esa es mi pregunta. Estoy muy de acuerdo con lo que ustedes mencionan. Yo trabajo la cotidianidad, la vida personal, entonces trabajo con bachillerato, pero trabajé también en primaria, entonces el chico llegó tarde porque es que había un trancón. Bueno, entonces trabajemos por qué los trancones, ¿no? Y da muy buenos resultados porque es la vida cercana a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? El tema, la realidad es poliédrica y siempre tiene muchas caras, por lo tanto, como gusten. A mí me gustaría comentar alguna cosa, lo intentaré hacer muy rápido para que mis compañeras, hay otras cosas que estoy convencido que van a contestar mejor. Sobre el tema del máster de secundaria, bueno, y otros estudios, porque también del grado de educación primaria también se está haciendo
virtual y el grado de educación infantil, etcétera. Yo no estoy de acuerdo que determinados estudios se puedan hacer online, no estoy de acuerdo. Pero además hay una cuestión, cuando, por ejemplo, la UOC plantea hacer esto de una manera virtual, bueno, ¿por qué las públicas no podemos hacerlo? Esto también sería una pregunta interesante, ¿no? Hay una cantidad actualmente de una pila de universidades en España que están ofreciendo estos estudios a nivel virtual, y yo creo que aquí hay una cuestión económica, fundamentalmente, de una oferta, y entonces como aquí ha habido una resistencia a hacerlo, hasta que, bueno, pues ha habido, digamos, poderoso caballero es don dinero. Yo no digo que en un momento determinado la virtualidad pueda ser útil para determinadas cosas, pero formar a un profesor solo virtualmente, no sé, tal vez un día veamos a los médicos formados virtualmente, no sé. De momento aquí se ha dado un paso que en Cataluña no se había dado y me parece... Pero claro, es que había muchos catalanes haciendo estudios fuera. Bueno, esto lo dejo aquí, yo creo que Roser también dirá alguna cosa. Sobre el tema de las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, aquí creo también que aquí hay varias cosas que hay como un cierto miedo, ¿no? Como cuando hablamos del currículum integrado. Yo oigo muchas veces decir, bueno, pero la historia hay que enseñarla como historia, y la geografía como geografía, en primaria también, sí, hombre, y la antropología, y la sociología, y la economía, venga, todas las ciencias puras ahí, que tenemos tiempo de hacerlo todo con los niños y las niñas y los adolescentes. Todavía no se ha entendido qué es un currículo integrado. Hacer un currículum, trabajar a partir de problemas sociales relevantes no quiere decir que no se trabaje la historia, o que no se trabaje la geografía, porque si trabajamos con un problema social relevante como es la guerra de Ucrania, tendremos que entrar por la historia, ¿no? Y saber qué es lo que ha pasado históricamente, situarlo geográficamente, etc. Yo creo que hay a veces un desconocimiento. Y luego se defiende esto de la disciplinariedad o la se defiende de una manera a veces un poco absurda. Porque claro, Ross es interdisciplinario. Pero es que también lo es Barton, porque además Barton, que lo ponen a veces como el que defiende la historia, es que Barton es antropólogo, aunque haga didáctica de la historia. Y empezamos a citar gente que son los top, digamos, de lo que nosotros son referentes, y están todos por un currículum integrado. Pero claro, un currículum integrado a partir de problemas, que quiere decir una cosa un poco diferente a veces cómo se desarrolla. A María no sé qué contestarle, esto del Jovent. Yo creo que sí que es verdad. Estoy convencido que tus alumnos salen sabiendo por qué tienen que aprender ciencias sociales. Lo que pasa es que yo lo insisto, y muchas veces en conferencias y esto la gente me dice, ay, pues no lo había pensado. Muchos profesores no había pensado que yo tengo que explicar a mis alumnos por qué. Pues claro que es importante, porque lo tienen que saber, porque las matemáticas no lo necesitan, ni el inglés no lo necesita, porque es algo socialmente, prestigio lo tiene sin necesidad de explicarlo. Pero saber para qué sirve la historia de las ciencias sociales sí que hay que insistir para qué sirve. El tema de la memoria, yo creo que es importantísimo. Cuando se ha hablado aquí de pesimismo, no todo es malo. Y una de las cosas buenas que está pasando en España, por ejemplo, es que se está hablando mucho de enseñanza de la memoria histórica. Carmen organizó el año pasado, que tuvimos la suerte de estar, un congreso internacional de memoria, de enseñanza de la memoria histórica. Con Isabel Alonso, que está allí, estuvimos y ahora se está organizando el segundo Simposio Internacional de la Memoria Histórica en Navarra. O sea que hay cosas que se están moviendo y que yo creo que se están haciendo cosas muy, muy positivas. Y en este sentido, todo el tema de la memoria histórica, aunque la ley diga hay gente que dice que no me acaba de gustar, podría ser mejor, sí. Pero por primera vez hay un paraguas para la enseñanza de la memoria histórica que no había existido hasta ahora, y puede animar a muchos profesores a hacer esto, ¿no?
Y sobre el tema de me salto algunas y espero que mis compañeros ya las difíciles se las dejo para ellos. Y esto de la autonomía de los docentes, esto siempre ha sido muy relativo, ¿no? Nosotros siempre recomendamos la lectura de Giroud, ¿no? Giroud dice, un profesor tiene que decidir qué se enseña y cómo se enseña. Por encima del currículum. Por encima del currículum. Es el profesor el que tiene que decir qué se enseña y cómo se enseña. Porque no en todo, al menos en enseñanza de las ciencias sociales, didáctica de las matemáticas, que hable otro. Pero no es lo mismo enseñar en la Barcelona alta que en la baja. No es lo mismo enseñar en un barrio que en otro. No es lo mismo enseñar en un país que no se puede enseñar en todos sitios. Por lo tanto, es el profesor el que tiene que tener esa conciencia social de decir qué es lo que se tiene que enseñar en cada sitio. Por lo tanto, los docentes deben tener autonomía. Ahora, hay currículos más abiertos y currículos más cerrados, ¿no? Aquí cuando se hizo la LOCSE se dijo, currículum abierto, ¿vale? 250 objetivos terminales, ¿vale? ¿Qué abierto? Con 250 objetivos terminales y los tengo que cumplir todos, no hay currículum abierto. No te da tiempo. Lo hemos cambiado por 250 competencias básicas. Vale, ¿no? Claves y específicos. Criterios de evaluación, subcompetencias, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, no sé qué. Bueno, esto es una manera de control. Es una manera de control del profesorado. Ahora, es curioso que los países que mejores resultados tienen en PISA y que educativamente se considera que funcionan mejor, resulta que el currículum es más pequeño. No siempre se dice eso. En Finlandia te dan una hoja y te dicen, esto es el currículum. No sé. Esto también sería una cosa a tener en cuenta. Quisiera continuar en esta línea. Vamos a ver. Una competencia que no está escrita en ninguno de los programas de formación del profesorado, al menos en los que yo participo, nos indica que una competencia importante es capacitar a los futuros maestros para tomar decisiones sobre el currículum. Por lo tanto, si no tengo claras cuáles son las finalidades, ¿qué tipo de decisiones voy a tomar? Y ahí está la clave. En cuanto al profesorado en ejercicio, debería retomar esta cuestión la formación continuada. ¿Dónde está la formación continuada? ¿Cómo se plantea? ¿Se tiene en cuenta que se prepare para dar respuesta a estos cambios que hemos ido explicando a lo largo del tiempo, para no seguir enseñando como hace 30 años atrás? ¿Cómo se van consolidando estos cambios si no hay formación continua? Si no hay reflexión, si no hay debate. Mucha tecnología, mucho chat GPT y muchas tecnologías digitales, pero al fondo de la cuestión, reflexión y debate sobre las finalidades de la educación, en el caso nuestro, de las ciencias sociales, no lo he visto por ningún lado. Sí que se hizo una buena formación, muy bien planteada y estructurada, cuando la LOCSE, pero después ni con la LOE ni con la ley actual, sobre decisiones que estén fundamentadas en las didácticas específicas, que es lo que te da ese empoderamiento para tomar decisiones sobre el currículum con total autonomía y con criterio de lo que hay que enseñar en función de esas finalidades para una educación para la ciudadanía. Si no, seguimos enseñando lo que se enseñaba hace 30 años, que es lo más fácil y recurrente, ¿no? Porque de eso sabemos todos. Bueno, han sido muchas las preguntas y muy diversas, de ámbitos, algunos de ellos muy, muy distantes, ¿no? Quisiera empezar por el máster de secundaria. Desde mi punto de vista, el que haya un máster al cual tiene acceso cualquier titulado universitario en cualquiera de sus 15 especialidades, lo que hace es que cualquier persona que se encuentre en una situación laboral inestable quiera hacer el máster para poder acceder a la enseñanza pública y tener un futuro laboral garantizado. Eso es lo que ha provocado que las universidades privadas hayan visto aquí un nicho muy importante de negocio. Mientras en las universidades públicas nos preocupamos por el acceso, nos preocupamos por quienes llegan y nos preocupamos por su formación, cada vez en grupos más pequeños, con unas prácticas que garanticen una construcción de conocimiento docente, porque es ahí y en relación con el trabajo que hacemos con ellos de tutorización, donde realmente podemos decir que se realiza una capacitación del profesorado. En las universidades privadas son muy pocas, yo diría que algunas pasan de puntillas las prácticas.
Quienes las hacen son con muy pocas garantías, son los propios estudiantes los que se tienen que buscar los centros para hacer las prácticas. Y yo me pregunto dónde está aquí la supervisión desde las autoridades universitarias para que esos títulos se desarrollen con total garantía y en igualdad de condiciones que en las universidades públicas. Creo que sobre eso no hay mucho seguimiento. En relación a la pregunta que hacía Jordi, bueno, has planteado muchas cosas diferentes, ¿no? Desde luego. Es un gusto escuchar a las nuevas generaciones que os parece un debate inútil plantearse si esto es ciencia o no. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo se ha construido el cuerpo docente del profesorado e investigador del profesorado de didáctica de las ciencias sociales. Hay un trabajo de Ana Hernández y Esther López donde lo analizaba muy bien. Casi más del 60% del profesorado de didáctica de las ciencias sociales venimos de las disciplinas. Tenemos una formación investigadora que, como ha explicado Tony, no tiene nada que ver con las ciencias sociales y mucho menos con la investigación educativa. Creo que ha sido un bucle en el que nos hemos metido sin sentido. Habría que hacer una genealogía de por qué esos debates que no llevan a ningún sitio. Y desde luego me ha gustado mucho escucharte. Y en relación a la otro comentario que hacías acerca de la dudosa formación que tienen los futuros y las futuras maestras de ciencias sociales y en concreto en el caso de la historia, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo me encuentro cotidianamente en las aulas de formación del profesorado de secundaria a alumnado que viene de la formación histórica, menos la geográfica porque tienen una formación más práctica y experimental, pero sobre todo histórica, en la que tienen una formación escasamente rigurosa epistemológicamente hablando, con muy poca experiencia o ninguna en la investigación histórica y sí una formación muy tradicional. La historia es un canon. Entonces eso crea muchos problemas a la hora de trabajar con el futuro profesorado y hacerles concienciarse de lo que tienen que trabajar con sus estudiantes de pensamiento histórico. Yo, un ejemplo, les pongo siempre una lectura de Jenkins, que es un historiador británico, y que él dice que la historia es un relato construido y que se revisa en cada generación, y para ellos la historia es una ciencia, pero no se plantean que eso que consideran ciencia es ese relato del pasado construido por otros. Entonces es un gran obstáculo. ¿Qué más? Las compañeras del Ateneo memorialista. Yo me interesará mucho conocer el trabajo que vaya a presentar. Cada vez que profundizo más en esta cuestión de la educación en memoria histórica y democrática, creo que la mejor forma que podemos hacer, o la mejor labor que podemos hacer con el alumnado es acercarlos al pasado, al más próximo, en aquel en el que ha habido momentos de la historia de graves conflictos y vulneración de los derechos humanos, y sobre todo acercarlos con una dimensión, y es la de la búsqueda de sus propias identidades. Porque creo que ese recurso hace que conectemos al alumnado con ese pasado que habitualmente está ocultado e invisibilizado en el currículo. Así que tenéis una labor muy importante que realizar. Y precisamente la semana que viene tenemos en las jornadas que hacemos todos los años una mesa redonda con representantes de asociaciones de la memoria para obligarlos a reflexionar sobre la labor socioeducativa que tienen esas asociaciones. Y perdón que no lo contesté todo porque sería muy largo. En relación a lo que me ha comentado Gustavo, ¿qué papel tienen las asociaciones, redes nacionales e internacionales? Yo creo que es fundamental. Si no hubiera habido una asociación del profesorado, las distintas redes en España y la red iberoamericana, que sirve para canalizar preocupaciones, intereses en torno a la investigación y a la formación del profesorado, no estaríamos aquí. Probablemente Jordi nos habría dicho que yo no me cuestiono que la didáctica de las ciencias sociales es una ciencia, quiere decir, es fundamental que trabajemos de forma colaborativa, que nos planteemos preguntas comunes y que después respondamos de forma divergente, porque eso es lo que hace que crezca el área de conocimiento. Nada más. Muy bien. Pues, ¿alguien quiere añadir algo más? Cierra tú.
Últimos minutos de esta interesante conversación que prolongaríamos más, pero que me he propuesto que sigamos el horario. No, yo quería decir en este tema de las asociaciones, ya que está Neus aquí. No te vayas, Le decía Neus. que en la discusión que está habiendo sobre el papel que tiene que jugar la didáctica de las ciencias sociales en la formación del profesorado, precisamente ha jugado un papel muy importante las asociaciones de didácticas específicas. Por primera vez se han visibilizado como grupos de opinión y como asociaciones a las cuales hay que oír, ¿no? Y están jugando un papel importante. Y bueno, y en España también está Red 14, que tenemos al IP aquí también presente, que también actúa como catalizadora de las opiniones y para compartir investigaciones y proyectos y sobre todo crear, ¿no?, una opinión compartida y una visión compartida del área que es muy importante. Y ya está. Pues muchísimas gracias. Y ahora podemos ir a tomar café. Un café, nos lo hemos ganado. 5 minutos.